Capítulo 68. Esfuerzo. Madre. El grito agudo de Daniela rompió el aire. Está en mi chimenea. Hay un Samak enfadado en la chimenea. Bella y Cassandre se estremecieron desde el dormitorio de Daniela, mientras su voz resonaba por los pasillos desde varias habitaciones más allá. Ella y Cassandre estaban sentadas juntas en el borde de la cama deshecha de Daniela. Bella obligó a sus pulmones a seguir girando. Dentro, fuera, dentro, fuera, como dijo Iten, solo tenían que pasar los primeros 5 minutos y averiguar cómo lo pasaba a partir de ahí. Cassandre se mantuvo un poco demasiado estoica, lo que le indicó a Bella que su hermana, como ella, intentaba no ceder a los nervios. Para mantenerse ocupada, Cassandre barajó la pequeña pila de Polaroids como si fuera una baraja de cartas. La única diferencia era que sacar una foto al azar no revelaría un as ni un rey, sino una de las confesiones autoescritas de madre. Otro más. La voz profunda de Lady Dimitrescu resonó por los pasillos. Solo gracias al agudo oído de Bella captó la pregunta de su madre: ¿cómo demonios siguen metiéndose en el conducto? Eso rompió la tensión en el dormitorio. Tanto Bella como Cassandre rompieron a reír momentáneamente, nerviosas como estaban. Cassandre negó con la cabeza, pasando el montón de Polaroids a Bella, quizá para darle la oportunidad de juguetear con ellas. Ya sabía de memoria su contenido: las lamentaciones de su madre sobre su vida, notas documentadas sobre sus escasos intentos de consolarlos durante la experimentación y la transformación, y finalmente su promesa de ser la madre que merecían. Los pasos atronadores, sordos, lo que significaba que aún no se había puesto los tacones, se acercaban, acompañados por los pasos más ligeros de Daniela, suavizados por sus zapatillas. Si acaso, le indicaba a Bella que, como decía Daniela, habían atacado al amanecer, antes de que nadie pudiera prepararse para afrontar el día. Los tres estaban desaliñados, recién salidos. Daniela en pijama de cuadros, el pelo hecho de un nido de pájaro. Cassandre con sudadera y esos pantalones cortos que a madre le desagradaban. Bella, por su parte, robó una de las sudaderas de Iten, por el poco consuelo que le daría el olor persistente de su piel. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y Lady Dimitrescu, pálida y urgente, entró primero por la puerta baja, una mano sujetando una bata blanca, y su cabello, despeinado y sin peinar, le caía justo más allá de los hombros. Echó un vistazo a Bella y Cassandre, los despeinados, la sudadera arrugada, los pantalones cortos lo bastante cortos como para sonrojar a la Virgen María, y luego miró la chimenea, que crepitaba suavemente y carecía de cualquier sance, gritando. Lady Dimitrescu se detuvo allí en el umbral, con los ojos entrecerrados, solo para que Daniela la alcanzara, deslizándose hacia la habitación, las zapatillas chirriando. Miró a su madre y puso una sonrisa forzada. Todo el ser de Lady Dimitrescu jadeó con una profunda inhalación. Luego, comenzó con calma: Daniela, cariño, ¿era Samak, quizá, un terror nocturno? Daniela, con los ojos tan abiertos como siempre, sostuvo su mirada, claramente olvidando su guión, o sin darse cuenta de que llegarían tan lejos. Bella se inclinó hacia adelante, con unas Polaroids bien sujetas en su mano. El silencio duró unos segundos más, mientras su madre simplemente esperó. Sin sermones, sin preguntar por qué su Cassandre más fiable no se había encargado ella misma de los Samak. Daniela añadió sin ayudar: ya no está. La pelirroja miró a su madre, con los ojos duplicados de tamaño. Bella no estaba segura de si Daniela buscaba la inocencia infantil o lo hacía de forma subconsciente. Acercándose poco a poco a sus hermanas, Daniela dijo: creo que se ha deslizado de nuevo al tejado. Para crédito de su madre, solo se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Sí, cariño, los Amse no toleran las llamas abiertas. Su mirada oscura recorrió la habitación impasible, notando las arrugas perpetuas en las sábanas de Daniela y la ceste con calcetines usados junto a la puerta del baño. Si Lady Dimitrescu sospechaba que el acto de Daniela era una trampa, al principio no lo demostró. Simplemente se quedó allí, sin diversión, aunque un poco aliviada de no tener que meter un brazo por la chimenea para desalojar a un Samak. Bella sostuvo la mirada de su madre por un segundo y, una vez más, deseó que no se sintiera como una niña de 8 años. Era casi gracioso, en realidad, considerando que ella y sus hermanas no habían sido niñas reales cerca de Lady Dimitrescu. Tuvieron infancias reales con padres de verdad. Sin embargo, la mujer frente a ellos era perfectamente capaz de soportar todo el peso maternal de su mirada, lo quisiera o no. Finalmente, Bella habló primero. Hay cosas de las que queríamos hablar, madre. Lady Dimitrescu los observó a todos.
Primero Bella, y el más mínimo temblor en su voz. Luego Cassandre, y la terquedad de su mandíbula. Por fin, Daniela, y sus ojos que lo decían todo y nada a la vez. Su madre suspiró, soltando y volviendo a atar el cinturón de su bata antes de cerrar la puerta tras de sí. Muy bien, ¿puedo sentarme? Era muchísima cortesía para una sala llena de mujeres medio vestidas que apenas se habían echado agua en la cara desde anoche. Pero Daniela intervino, quitándose los zapatos para adentrarse más en la habitación. Por supuesto, madre. Ponte cómoda, dijo Daniela, señalando el sofá al otro extremo de la habitación. Lady Dimitrescu los observó un momento con cautela, hasta que finalmente se quitó sus suaves zapatillas para caminar por la alfombra hasta el sofá. Ajustó la bata, acomodando el pijama de seda que había debajo, y luego se sentó. La madera crujía bajo su estatura, y apoyó una pierna larga sobre la otra antes de recostarse, con los brazos cruzados. Bella había considerado 1000 enfoques. Lo había ensayado todo en su cabeza, las inflexiones que usaría, el tono que adoptaría, incluso las pausas para que todos respiraran. No podían cortar demasiado fuerte al principio. Pedir súplicas era inaceptable, pero tenía que empezar. Tenía que sacarlo de ahí fuera, como había dicho Iten. Madre, comenzó Bella, con la voz apenas un poco más alta que la neutral. Hay cosas que ahora recordamos, fragmentos de nuestras vidas antiguas. La primera bomba cayó y el rostro de Lady Dimitrescu no cambió. Mantuvo una máscara serena, demasiado parecida a la propia tendencia de Cassandre a enfrentarse al póker en tiempos difíciles. Sus hermanas se transformaron primero. Cassandre se puso de pie, rodeando la cama para apoyarse en la repisa. Daniela le siguió, asentándose finalmente más cerca de su madre y sentándose en el otomán. Bella fue la última en moverse, con la pila de fotos en la mano. Se sentó de nuevo al otro lado de la cama de Daniela para mirar directamente a su madre, esperando que la formación de bloqueo involuntaria no la pusiera aún más nerviosa. Lady Dimitrescu los observaba desde su trono de tapicería, con la mirada deslizándose de hija en hija. Ah, sí, preguntó. Los dedos de Bella se apretaron sobre las fotos, los bordes afilados contra su palma. Sí, dijo, con la lengua secándose en la boca, maldiciéndose por no dejar que el torrente de pensamientos y emociones fluyera. ¿Cuánto recuerdas?, preguntó Lady Dimitrescu, casi con suavidad, con el aire de quien pregunta cuántos dientes había perdido un niño, no si sus hijas recordaban los detalles de sus violentos nacimientos. Bella abrió la boca, lamiéndose los labios una vez para ganar tiempo, pero Cassandre fue la primera en hablar. Bella fue la primera en recordarse. Hace 10 años, puede que te suene, madre, que la querida Bella cambió, dijo, rápida, plana y un poco frágil, pero no lo recordaba todo. Pero hace como una semana me acordé, y ahora, replicó Cassandre, apoyando una mano en la repisa, las dos recordamos lo que Miranda nos hizo. La voz de Cassandre tenía un temblor que su madre ignoró, pero Bella captó. Observó un músculo recorrer la mandíbula de Lady Dimitrescu, pero no vio otras grietas, ni siquiera el más leve temblor en sus largos dedos blancos. Sabemos que Miranda no actuó sola, dijo Bella, apretando las fotos para mantenerse firme. Tú estabas allí, desde el principio, estabas ahí. Los labios de Lady Dimitrescu se apretaron, la palidez de su rostro casi fantasmal en la tenue luz. Aún así, proyectaba esa dignidad matriarcal a pesar de su bata y sus pies descalzos sobre la alfombra. Sus hombros se erguieron y miró a cada uno por turno, pero no dijo nada. La tensión permaneció en el aire, solo interrumpida por el suave tintineo de la pelcere de Daniela. Su madre simplemente se sentó, con los brazos cruzados, la espalda recta, esperando a que hicieran su siguiente afirmación. Bella pensó en Iten, en su confianza fácil y despreocupada, la forma en que, por terrible que fuera el momento, siempre encontraba la manera de cortar la grasa y llegar al meollo del asunto. No tenía ese talento. Todo lo que tenía era su temblorosa determinación de no lanzar las Poulerorets por la habitación para seguir adelante. Cassandre resopló, cortante, sabemos, madre, que nos abrió a cada uno como animales. Sabemos qué pasó, respirando hondo, putos días torturándome con las herramientas que tenía a mano. Sabemos que le cortó la cabeza a Dani para asegurarse de que no recordara nada. Cassandre remató la última frase con un gesto brusco hacia Daniela. Con otro tintineo audible de su pelcere, Daniela afirmó, y sabemos que lo dejaste pasar. Ni siquiera un tic de su madre. Los miró fijamente, con la frialdad de cualquier sacerdote contemplando una manada de acólitos indisciplinados.
Los ojos de Bella se posaron en sus hermanas, la mandíbula apretada de Cassandre, y los nerviosos de Daniela alcanzando la fuerza sísmica, el reposapiés crujiendo bajo ella. Finalmente, Lady Dimitrescu descruzó las piernas, conformándose con entrelazar las manos sobre su regazo. Asintiendo con la cabeza, miró las Polaroids. ¿Y las fotos? Los frutos de tu búsqueda, Daniela. Por un instante, las hermanas se quedaron paralizadas. Iten lo mencionó tras ser convocado por su madre, que parecía que ella sabía que ellos lo sabían, que, más alarmante aún, parecía ser consciente de la etapa de Daniela de entrar y forzar su habitación, pero que se le pusiera a la luz era un desafío en sí mismo, uno ante el que no podían acobardarse. Daniela se enderezó e imitó la firmeza de Cassandre cuando dijo, aunque no lo creas, madre, cuando Bella y Cass recordaron, no quería que fuera verdad, así que, yo, respiró hondo. Luego se encogió un poco, encontré tus diarios. Un tic en el párpado, pero sin un castigo verbal. ¿Es cierto?, preguntó Daniela temblando. Todos estábamos solo más cadáveres para el montón y no te importó. Cassandre se aprovechó del impulso de Daniela. Y solo te importó cuando Miranda dijo su pequeño discurso sobre rompernos para dejar que renacemos como tus hijas. Por primera vez, la mirada de Lady Dimitrescu cayó sobre los pálidos dedos entrelazados en su regazo. El aire se heló cuando volvió a mirar y preguntó, ¿esto es lo que crees? ¿Qué? Lo dejé pasar. ¿Que me deleitaba con tu sufrimiento? Pasó, replicó Cassandre, con la voz aún baja pero ahora chisporroteando con un calor que rivalizaba con la chimenea. Miranda lo hizo, y tú lo dejaste pasar. Hubo un largo segundo en el que Bella pensó que la tensión estallaría y empezarían los gritos, pero su madre suspiró, encogiéndose un centímetro, y dirigió sus ojos oscuros hacia la chimenea. Dejar que ocurra, implica que yo tenía voz en lo que hace la madre Miranda. No lo hice, y no lo hago, dijo, mostrando la primera grieta en su autoridad maternal en la caída de sus hombros. Sus dedos delgados se frotaban entre sí. Su palabra es ley, y como uno de sus señores, mi deber es solo cumplir. No es para cuestionar, no para protestar. La piel de Bella se erizó en el frío silencio, a pesar de estar a 1,5 metros de las llamas. Murmullos de nadie podía decir que no a Miranda sonaban como todas las tragedias históricas jamás registradas. ¿Así que eso es todo?, preguntó Bella, apenas encontrando la voz. ¿Su palabra es ley? ¿También fue su palabra que debías ocultarnos todo esto? ¿Que teníamos vidas y familias antes de todo esto? ¿O que luché contra la maldita plaga de Miranda hasta quedarme sin aliento? ¿Que casi cazó a sus licántropos día y noche hasta que su cuerpo se quedó sin munición? Se detuvo solo para evitar que su voz se quebrara. ¿Que la única razón por la que Dani está aquí ahora es porque intentó salvarme a Cassie y a mí, y Miranda la atrapó? Ante eso, Lady Dimitrescu parpadeó, bajando la mirada de nuevo a su regazo. No conocía vuestras vidas. Lo sabía, de ellos, pero nada más. Conocía a una sanadora, dijo, con la mirada en Bella, luego en Cassandre, una cazadora, y finalmente en Daniela, y en Lenore, la chica lista de la librería. Pero eso era todo lo que sabía. Bella tuvo que dejar conscientemente de apretar los dientes entre ellas. Sintió como las Polaroids en su palma se doblaban, los bordes clavándose en su piel. ¿Y nunca pensaste que importara decírnoslo? Incluso lo poco que sabías, ¿no creías que merecíamos saberlo? Lady Dimitrescu no levantó la vista de su regazo. Siguió frotándose los dedos. ¿De qué serviría?, murmuró. ¿Debería haberos cargado con el conocimiento de vuestras muertes? Tu dolor. Vuestras familias se quedaron atrás. Parpadeó una vez, luego dos, girándose para mirar el resplandor anaranjado de la chimenea. ¿Qué habrías hecho, exactamente, con ese dolor? Fue Daniela quien habló, con la voz tímida de convertirse en quejica. Habríamos hecho lo que quisiéramos con él, pero no nos diste esa opción. Las palabras de Daniela resonaron en el aire tembloroso. Antes de que el silencio pudiera alargarse, su madre recogió unos mechens oscuros de cabello, inclinándose hacia adelante para apoyar los brazos sobre las rodillas, con la mirada clavada en un punto anodino en el suelo. Tienes razón, murmuró. No te di esa opción porque pensé que era lo mejor. Un ritmo, ahora una más larga, mientras seguía mirando las alfombras desparejadas. Yo también tuve una vida antes de Miranda. Muchas veces, deseaba no recordarlo yo mismo. Al menos entonces, no anhelaría el pasado que me han arrebatado. Bella contuvo la respiración. Solo conocía el pasado de su madre en fragmentos rotos que habían caído a lo largo de las décadas. Grietas raras en su máscara estoica,
cuando dejaba que el pasado se colara en la conversación, lo diferente que se sentía su piano de cola comparado con los que solía tocar, como las luces del castillo no podían compararse con París, o que a veces echaba de menos el ruido de la ciudad cuando los pasillos resonaban demasiado fuerte. A veces lo he pensado, dijo Lady Dimitrescu en voz baja, pero ya llevabais años sin hacer nada. Cuánto más pasaban nuestras vidas, y ninguno de vosotros mostraba signos significativos de recordar nada tangible. Decidí no hacerlo. No quería abrir tus heridas cuando no fuera tan cruel seguir adelante. Inspiró lentamente, luego la soltó, forzando las palabras a salir de una garganta cerrada. Quizá la verdad habría sido mejor, pero fue la decisión que hice. Su madre nunca lo admitió, nunca. Todo el arsenal de la matriarca era la evasión, el silencio y, de vez en cuando, la tarea de fregar. Y ahora, con sus 3 hijas reunidas en pijama y presentando fotos brillantes del diario que usaba como confesionario, ahora había elegido la admisión. Entonces, ¿por qué se sentía horrible? Que Sandre debió de sentir lo mismo, porque habló con franqueza, reiterando el sentimiento de Daniela. No puedes tomar esa decisión, madre. Tragó saliva con fuerza y luego escupió. Cuando elegiste el silencio, eso no te hizo mejor que Miranda. Aterrizó. Bella lo vio en cómo su madre se retorcía las manos, sus labios apretándose en una línea fina. No discutió. Ella simplemente asintió con la cabeza en el más leve de los asentimientos. Daniela se movió sobre el reposapiés, rompiendo el silencio con cautela. ¿Tú de verdad no sabías quiénes éramos? Sonaba tan pequeña, y la pregunta, por muy sencilla que fuera, volvió a romper el corazón de Bella. La mirada de su madre se posó en Daniela, perdiendo su dureza en los ojos. Cuando la madre Miranda me convocó a las mazmorras, los 3 ya estabais allí, ya sedado. Su uña del pulgar se clavó en la túnica. Como dije, reconocí al médico local, a un cazador y luego a ti. Sus labios se curvaron en la sonrisa más frágil posible. Hubo una época en la que solías entregarme libros personalmente. Tan rápido como su ceño fruncido apagó la sonrisa y miró a Bella. No sabía que Lenore intentara liberarte a ti o a tu hermana. La madre Miranda nunca lo mencionó. En lo que a mí respecta, Miranda simplemente había preparado 3 sujetos para las pruebas. Bella casi quiso reírse, o gritar, más realista. Dejó que las Pouleroid se dispersaran sueltas por la cama para poder pasar una mano por el enredo de su cabello, la presión aumentando en su pecho. Si solo fuéramos 3 sujetos de prueba, ¿por qué fingir? Lady Dimitrescu se quedó mirando. Fingir. Nos criaste como hijas, insistió Bella. Hiciste todo por Miranda. Te arrodillaste ante ella, dejaste que dictara tu comida, tu vida, tu sangre y después de que ella convirtiera a 3 chicas perfectamente normales en monstruos, ¿simplemente lo aceptaste? ¿Dejar que Miranda te dé la familia que nunca tuviste? ¿Eso es todo? Otro instante de silencio denso y viscoso. Los nudillos de Lady Dimitrescu palidecían aún más sobre su túnica de seda, sujetándole las rodillas. Sus ojos, brillantes y oscuros, no se apartaron del rostro de Bella, no frío, ni aburrido, ni imperioso. Ya no. Sí, dijo, ahora aún más baja, os crié como mis hijas porque no conocía otro camino. Pensé que podría darte un futuro, que cualquier futuro era mejor que ninguno. Su pecho subía y bajaba, casi con un escalofrío. Pensé que nuestra familia podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Así, tu sufrimiento no sería en vano. Fue que Sandre quien intervino, afilada como una hoja. No habría preferido futuro a ser un monstruo, Siseo. ¿Qué clase de futuro era ese? ¿Uno en el que tuviéramos que cazar gente para sobrevivir? ¿Uno en el que aprendimos a gustarnos? ¿Por qué? Lady Dimitrescu se pasó una mano por la cara, las palabras saliendo rápidamente ahora. La sangre es nuestra maldición, y siempre lo ha sido. Lo necesito para sobrevivir por mi enfermedad y por el tratamiento de Miranda. Vosotros 3 lo necesitáis por cómo Miranda os ha rehecho. No pedimos ser esclavos de sangre. ¿Crees que habríamos sido encantados como tus hijas, cortando el valle para alimentar a esta familia, si hubiéramos sabido de nuestras vidas? Gruñó Cassandre. No puedes decidir quién está, maldito, por la sangre. Con el rostro en la mano, su madre murmuró, yo tampoco decidí ser maldita por una enfermedad de sangre generacional, Cassandre. Pero elegiste venir al valle, dijo Daniela, con voz baja. Lo dijiste en los diarios. Viniste aquí y lo arriesgaste todo por el tratamiento que Miranda prometió. La mano de Lady Dimitrescu cayó a su regazo, y sus ojos cansados se encontraron con los de Daniela. Y me he arrepentido cada día durante los últimos 70 años. Bella esperaba gritos, negación.
quizá amenazas más relacionadas con tareas hasta que se olvidaran de cómo hacer preguntas. No esperaba que su madre goteara de arrepentimiento, con sus 9 pies enquebados, pequeños y tímidos, preparados para el impacto. Pero ahí estaba, mirándoles fijamente en los rasgos agotados de su madre, que Sandre se apartó de la repisa, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados en lendilles para fulminar con la alfombra. Si te arrepientes tanto, ¿por qué dejar que esta farsa de familia dure 70 años? Todo porque sentías que era mejor que nada. La cabeza de Lady Dimitrescu se giró hacia arriba ante la pregunta de Cassandre, y por fin, algo se dio en ella. Porque vosotros 3 sois todo lo que tenía, dijo, las palabras saliendo pesadas de su pecho. Cerró los ojos un momento y, cuando volvió a hablar, su voz fue áspera y ronca a la vez. Ya estabas muerto, todos vosotros. En el momento en que Miranda te puso sobre esas losas, vuestros destinos quedaron sellados. Cuando Miranda me dijo que todo había sido para transformarte en mis hijas, lo acepté tal y como era. Se llevó 2 dedos a la ceja, como si se contuviera una migraña. Bella podía ver la aritmética callosa detrás de la toma de decisiones. 3 chicas muertas entre el mar de cadáveres para experimentar. Son mutilados y rotos en malditas hordas mutantes de moscas. Miranda convierte en todo un ritual como estas son tus hijas ahora. ¿Intentas sacar algo de ello? ¿Encontrar un trozo de bien en la oscuridad vacía y resonante? ¿O simplemente dejas que la historia termine ahí? Quizá Bella había estado merodeando demasiado con Ethan, porque casi podía entender la decisión, la lógica de salvar algo, cualquier cosa de la miseria. Bella se quedó mirando, con la mandíbula apretada, la bilis ardiente en la garganta. Bajo los pliegues de la bata de seda y bajo el cabello oscuro y despeinado, su madre parecía ceder hacia adentro, como si cada palabra, cada confesión, la arrastrara aún más. Ya no sabía dónde estaba la línea entre lo perdonable y lo imperdonable. Había una disculpa lo suficientemente profunda por suprimir deliberadamente 3 vidas enteras. Por criarlos como familia, casi como mascotas. Se suponía que confesar debía ser suficiente, porque desde luego no lo sentía. Lo intentó Bella. Se esforzó mucho por formar la siguiente línea crucial, la que evitaría que esto se derrumbara en décadas de terquedad y desviación. Había llegado tan lejos, había destapado cada recuerdo rancio, se había armado de valor para enfrentarse a la fortaleza de la indiferencia de su madre y ahora estaban al borde, sin saber si eso significaba algo. En cambio, a través del dolor en su corazón, lo único que pudo preguntar fue, ¿alguna vez te paraste y pensaste que se había pasado de la ratilla? Bella tragó saliva el nudo en la garganta. Recuerdo el momento en que nos conocimos, de verdad. Luchó por controlar su respiración, por mantener la mirada fija en la de su madre. Si se detenía aunque fuera un momento, la invadiría el sabor de la sangre de níquel en su boca, sus manos moribundas agarrando su piel, sus últimos suspiros calientes y húmedos contra su cabeza. Viste a una mujer enfadada, desnuda, cubierta de sangre, salvaje y de pie sobre un cadáver, exigiendo cazar y no te detuviste a pensar que esta oferta de Miranda estaba condenada al fracaso. Lady Dimitrescu no reaccionó de inmediato. Por un momento, solo había tensión en su mandíbula, quizá el impulso apenas contenido de discutir, negar o escupir una fría amenaza de detener este juicio. Exhaló y luego dijo, pensé que era lo mejor. El estómago de Bella se retorció ante la implicación, la razón de que, incluso ante el boicot de sus hijas, seguía sonando como si creyera en la necesidad de todo, a pesar de los detalles sangrientos. Las siguientes palabras de Cassandre salieron disparadas, ¿pensaste que era mejor que fuéramos monstruos? La cabeza de su madre se inclinó para encontrarse con sus ojos. Ya estábamos condenados a depender de la sangre para sobrevivir. Pensé que si alguno de nosotros sobrevivía a este infierno, y mucho menos prosperaba, no podríamos permitirnos ser atados por la moral, dijo con frialdad. Yo ya había sacrificado el mío. Era la única forma de daros a los 3 una oportunidad de luchar. La indignación se encendió en el pecho de Bella. ¿Sabes quién era? Siseó Bella, inclinándose hacia adelante. Cuando descubriste que me había liberado de esa maldita mesa de operaciones, ¿sabes a quién había matado? Lady Dimitrescu dudó. Un intruso. Él y otros irrumpieron en el castillo. Ese hombre iba a ser mi marido, escupió Bella. La confesión salpicó la habitación como aceite caliente. Frente a ella, la respiración de Lady Dimitrescu se entrecortó, las manos se movieron y los labios entreabiertos. ¿Estabas prometida?, preguntó, con la voz casi aturdida. Yo, no lo sabía.
La única respuesta que le llegó a Bella fue más veneno que ya no podía soportar liberar. ¿Cuál era el sentido? A su madre no le importaba saberlo, y no había forma de arreglarlo. Fue Daniela quien recogió el hilo, con las rodillas recogidas contra el pecho ahora. ¿Habría cambiado algo, madre? Si lo hubiera sabido. Si hubiera quedado claro tan pronto cuánto nos costaría este futuro. Los ojos de Lady Dimitrescu brillaban húmedos en las comisuras, lo justo para que Bella los viera, pero parpadeó para contenerlos. Nunca tuve la oportunidad de discutir. Los planes de Miranda, sus ambiciones, lo superan todo. Su garganta se movió al encontrarse con la mirada de Bella. Si lo hubiera sabido, de todas formas tendría las manos atadas. Si hubiera expresado mis preocupaciones a Miranda, ella os habría destruido a los tres como advertencia de mi desagradecimiento. No había nada que pudiera hacer. Su mirada saltaba entre ellos, su voz se tensaba. Por favor, queridos, salió ahogado, tenéis que entenderlo. Estaba el fantasma de la madre que conocían desde los primeros años, la que cosía a Curac con hilo de oro después de cada caída, que escucharía a Cassandra entusiasmarse con una armadura centenaria que había encontrado, que había dejado que Bella echara una siesta en el sofá de la sala de la ópera, escuchando la melodía ociosa del piano de cola. La versión de sí misma que había sido día tras día tras los sangrientos experimentos de Miranda la vaciaba y la mantenía distante de ellas. La exhalación de Cassandra salió más entrecortada esta vez, y Bella captó el temblor contenido de su labio. Si querías que sobreviviéramos tanto, deberías habernos dicho la verdad. Aunque no pensaras que podríamos con ello, especialmente entonces. Lady Dimitrescu asintió, bajando la mirada de nuevo a su regazo. Tienes razón, estás bien. Fue un error. He hecho tantos, dijo, con voz más suave, ahora más lenta. No voy a disculparme por quererte en mi vida, pero, parpadeó, y la humedad se disipó cuando volvió a levantar la cabeza. Me disculparé por cómo lo hice. Apretó sus manos temblorosas. Si pudiera hacerlo de nuevo, dijo, con la voz temblorosa, lo haría de otra manera. Fue Daniela quien rompió primero, las palabras saliendo con un temblor. ¿Eso es lo que haces con Rose? La sala se inclinó sobre su eje. Bella apenas oyó como su madre se entrecortaba la respiración sobre su propio estómago cayendo. Era una pregunta natural de hacer. Todos habían visto cómo su dormitorio se había convertido en un paraíso a prueba de bebés, con todos los juguetes que un bebé pequeño podría desear. Es solo que ninguno de ellos tuvo el valor de sacar el tema, ni siquiera entre ellos. Lady Dimitrescu vaciló, mostrando las arrugas en su rostro mientras susurraba, eso es diferente. Es inocente en todo esto. La frase fue un corte, profundo en los huesos y la médula. Inocente. Como si ella, Cassandra y Daniela hubieran tenido alguna oportunidad de ser inocentes. Bella sabía el papel que jugó en convertir a sus hermanas en asesinas, pero incluso entonces, la inocencia murió con Mira, Victoria y Lenore en esas mesas de operaciones, cuando Miranda las condenó a ser monstruos. Daniela sollozó, jugueteando con un hilo suelto de sus pantalones de cuadros. Pero se detuvo, inclinando la cabeza entre las rodillas. Nosotros también éramos inocentes, antes de Miranda. La garganta de Bella se apretó al unísono. Incluso Cassandra miraba hacia otro lado ahora, frotándose la cara. Eso, no era eso lo que quería decir, cariño, dijo Lady Dimitrescu, moviéndose en el sofá para acercarse un poco más a Daniela. Cuando Daniela se estremeció ante el movimiento repentino, su madre se detuvo, volviendo sus ojos llorosos hacia Bella y Cassandra. Chicas, por favor, ninguno de vosotros tuvo elección, y no es, se detuvo, la mano flotando a centímetros de la cabeza inclinada de Daniela, antes de retirarse y dejarla sobre su regazo. No es tu culpa. Habían venido en busca de catarsis, y habían recibido la admisión de culpa y el ronco roto de una disculpa que tanto buscaban, y aún así, nada se sentía más ligero. Si acaso, anclaba la miseria en algo más pesado, más real. Eran sus fracasos, y no podían escapar de esa sentencia. Fue el resoplido audible de su madre lo que atrajo la mirada de Bella hacia ella, más emoción en su rostro pálido de la que había visto en décadas. Lo siento, susurró, debería habértelo dicho. Yo, tenía miedo de que la verdad te destruyera, que me odiaras, quisieras irte o que nunca me volvieras a ver. No podría vivir con eso. Eres todo lo que tengo, y siento no haber sido nunca la buena madre que necesitabas que fuera. Su voz se desgarraba hasta quedarse áspera, las lágrimas recorriéndole las mejillas mientras miraba la alfombra, negándose a levantar la vista. La presión crecía tras los ojos de Bella, caliente e insistente. Lo rumió.
Los años guiados por su rabia sin nombre antes de que los recuerdos regresaran. Décadas como espada y sabueso. La espiral interminable de alimentarse y el horrible recuento de biberones y cuerpos. Todo eso era evitable, o al menos mitigable, con una verdad cuando 1000 mentiras por omisión habían ocupado su lugar. ¿Cómo podrían reconciliar eso? ¿Cómo podrían seguir adelante desde ahí? Bella miró a Cassandre esperando tomar prestada su fuerza, pero ella estaba quieta como un ataúd, con los brazos apretados alrededor de sí misma y la mandíbula cerrada. Podía ver las palabras circulando detrás de sus ojos, pensamientos formándose para decir algo, cualquier cosa, pero no fue Cassandre quien habló a continuación. Daniela, dulce, preciosa, ruinosa. Dani gimió, ni siquiera necesitábamos una buena madre, mamá, solo una honesta. La cabeza de su madre se giró de golpe, casi desesperada, para mirar a cada uno de ellos, sus mejillas manchadas de lágrimas y la boca apretada en una línea temblorosa. Bella tuvo que clavarse las uñas en la carne del muslo cuando las primeras lágrimas traicioneras se deslizaron por sus ojos. El último resto de la veneno murió en el milisegundo que tardó en mirar a Daniela, abrazando sus rodillas y llorando, y la imagen casi reflejada de su madre tragándose los sollozos y frotándose los ojos. Impasible ante la visión del dolor de su madre, el sonido de sus mojados sollozos era imposible. Si Bella pudiera odiar de verdad a su madre, no tendría que estar teniendo esta conversación. El silencio duró lo suficiente para absorber el ojifrío de la habitación. Lady Dimitrescu levantó la cabeza, el movimiento habitualmente lánguido y elegante volviéndose entrecortado. Se presionó el talón de la palma contra el ojo, raspando las lágrimas. Cuando sus pestañas estaban lo suficientemente secas, sus labios se entreabrieron y un agudo zumbido cortó el aire, resonando desde la primera planta. La cara de su madre se frunció y siseó, joder. Por supuesto, ¿a quién más interrumpir sino Miranda? De repente, su madre se puso de pie de nuevo a su altura imponente, el pelo despeinado y la túnica arrugada. Se frotó la cara y los miró. Su voz era igual de áspera, carente de compostura. Por favor, tengo que... Miranda Redfield se llevó una mano a la cara, clavándose las uñas en la piel un segundo, antes de soltar el brazo en un arco. Mis queridos, su voz se quebró, lo siento. Miranda me necesita. Yo, volveré a tiempo para la cena. Por favor, un sollozo ahogado. Déjame intentarlo, por favor, solo no te vayas. Volveré antes del anochecer, lo prometo. Apenas esperó su respuesta. Su madre avanzaba tambaleándose por la habitación en plena retirada, frotándose las lágrimas de la cara mientras avanzaba, colándose tan rápido que su bata casi se engancha en la salida. Sí, lo tengo, susurró Iten, equilibrando las bandejas del desayuno con ambas manos. La doncella que le había recibido en la entrada de las mazmorras, Irina, aprendió, le observaba a través de su velo, ladeando la cabeza hacia las 4 tortillas y la media barra de pan extendida sobre las 2 bandejas. ¿Está seguro, señor Winters? Esbozó una sonrisa. 100%. No te preocupes. La comida. Puede que las chicas no tengan hambre más tarde. Bella dijo que no nos molestáramos con los preparativos. Un instante, y supuso que Irina estaba pensando en preguntar, antes de pensarlo mejor. Ya veo. Bueno, búscanos en la cocina si tú o las señoras necesitáis algo. Iten ajustó el agarre de las bandejas y asintió. Lo haré, señora, gracias. Y oye, ¿puedo preguntar cómo está Olga? Irina se quedó quieta, la columna se tensó. Aunque tenía la cara cubierta, irradiaba tensión al responder, respirar todavía le duele, pero está de pie y trabajando. La medicación que Lady Cassandre dejó en nuestros aposentos nos ha estado ayudando. Exhaló y lo consideró una pequeña victoria. Vale, dijo Iten, apenas conteniéndose de añadir, genial, en piloto automático, me alegro de oírlo. Llevaré esto a las chicas. Cuídate, Irina. Irina, de nuevo, se empapó de la confusión un segundo, como si quisiera preguntar algo y no se atreviera. Luego hizo una reverencia rápida y rígida y se fue. Era un paseo corto hasta el campo de tiro. A pesar del camino aún sin iluminar, Iten navegaba de memoria, tomando las curvas cuando era necesario y evitando los escombros sueltos en el suelo para no molestar a los Moroaise dormidos en sus celdas. Iten no había oído mucho desde su sitio, escondido en la biblioteca. Solo los momentos en que las voces se elevaban y en realidad no lo habían hecho. Bella cubría los huecos mientras toda su procesión deprimida y vestida en pijama marchaba desde la segunda planta hasta el campo de tiro y la madriguera, recién fregada y con aroma a limón. Naturalmente, nadie estaba de humor para hablar cuando llegaron al campo de tiro.
Había algunos comentarios aquí y una pequeña sonrisa allá mientras contemplaban el hogar de Cassandre lejos de casa. Iten ya había pasado por aquí recientemente con su botín del duque, otra vez a cuenta de Bella. Había equipado el espacio entre el sofá y la mesa del comedor con un calefactor eléctrico, una alfombra sencilla y suave azul marino, y una colección de puffs y cojines. Si Cassandre cuestionó la decoración que había elegido, no lo dijo en voz alta. Todo lo que hizo en el breve momento en que sus hermanas se distrayeron con el nuevo escenario fue apoyar la frente en su sien, enganchando el dedo índice en su manga. Se detuvo, respiró, se reinició y se impulsó. Se habían amontonado en el nido improvisado que Iten había montado, apilándose sobre las sillas puff y cojines, rodeando el calefactor. En su cabeza, había sido más acogedor. La realidad era más tranquila. Iten dio 2 golpes suaves en la puerta del campo de tiro con su zapato y llamó, «Soy yo. Las manos están ocupadas». Fue Bella quien abrió la puerta un poco, el pelo pegado en todas direcciones, el jersey que había robado empequeñeciendo su figura. La abrió del todo con el codo, sin decir nada, solo hizo un gesto de «pasa», antes de volver a entrar. El aire era diferente en la zona de tiro, y no porque el calefactor hubiera ganado por fin su guerra contra el frío pedregoso en uno de los subniveles más profundos del castillo. La habitación estaba densa con todo lo que no se había dicho, pero las fluorescentes del techo estaban apagadas, sustituidas por la lámpara suave en un escritorio, otra junto a la cocina y el resplandor naranja de la bobina del calefactor. Cassandre y Daniela seguían acurrucadas en la alfombra junto a la calefacción, con las piernas dobladas y los puffs apretados, los hombros tocándose. El mismo desorden persistía en sus pijamas arrugados y ojos hinchados. «El desayuno está aquí, señoras», llamó Iten suavemente, dejando las bandejas sobre la mesa. «Sé que el apetito ha bajado, pero deberíais comer igualmente. Puedo poner café y té también, si alguien se anima. Lo resolveremos». Miró los 3 pijamas en la habitación, cambiando. Luego, se ocupó de los platos, ordenándolos y colocando los cubiertos. Bella se deslizó detrás de él, moviéndose lentamente mientras ayudaba a enderezar la vajilla. Resistió la tentación de estar encima de ella. El instinto estaba ahí, de comprobar, incluso de mimar, pero por ahora resistió, recurriendo en cambio a su parloteo nervioso. «Tenemos tortillas, olfateó, albahaca y probablemente la típica basura. El pan está recalentado de ayer, pero también huele bien». «Iten», gimió Cassandre, girando la cabeza desde el pub. «No somos niños. No hace falta que nos atraigas para que comamos». Iten se arriesgó a responder con sarcasmo. «Bueno, desde luego estás actuando como tal, señorita». Cassandre se sentó más erguida, mostrando los dientes un segundo mientras esa réplica cargaba, solo para desactivarla y resoplar por lo bajo. «Bastardo». Se incorporó, dándole un toque en el hombro a Daniela. «Vale, ya vamos. Ahórranos las lecciones, padre». «Qué asco», dijo Iten, haciendo un estremecimiento por todo el cuerpo para que ellos se estremezcan, principalmente un giro de ojos de Cassandre y la más mínima sonrisa de Daniela. Cuando Cassandre y Bella tomaron asiento, Iten se acercó a la más joven, con la mano extendida para ayudarla a levantarse. Había estado de peor humor de las 3 y, como era típico de Dani, necesitaba el contacto físico para mantenerse en tierra. Apenas había levantado a Daniela, ella se agarró a él como un percebe, casi haciéndole perder el equilibrio. La atrapó a tiempo para envolverla bien, logrando no tropezar con la alfombra nueva, y se rió suavemente. «Tranquila, Dani». Daniela se aferró con más fuerza, meciéndose de lado a lado antes de separarse, el ceño fruncido en una mueca. Iten le despeinó el pelo antes de poner la mano en su espalda. «El desayuno no se va a comer solo». Ella asintió, un poco tambaleante, y repitió, «desayuno», antes de sentarse. Los 4 se acomodaron en los asientos de la barra, y nadie intentó coger la comida al principio. Menos incómodo, y más que las 3 hermanas necesitaban un minuto para reajustar que comer era algo que tenían que hacer, y no podían quedarse tumbadas en la tenue luz del campo de tiro esperando a que la muerte térmica del universo borrara sus penas. Iten fue el primero en clavar el pan, partiendo la barra con más fuerza y ruido de la necesaria, y lanzando una nube de migas por toda la mesa. Sus impecables modales en la mesa le valieron una mirada de reojo de Bella, pero derritieron la mesa lo suficiente para que comenzara la comida. Daniela sollozó levemente, con los brazos abrazando su plato, como defendiendo su desayuno de un colapso emocional mayor. Cassandre comió rápido,
partiendo el pan tan desordenadamente como él antes de combinarlo con la tortilla con una sensación de eficiencia mecánica como si estuviera decidida a completar esta tarea con rapidez antes de que las emociones pudieran filtrarse de nuevo. Bella estaba más regulada, si no lenta, untando su pan con mantequilla y cortando su tortilla sin su habitual compostura. Intentó complementar esa sensación de normalidad en piloto automático, pero eso solo hacía que cogiera más y más trozos de pan para superar la neblina de melancolía en el aire. Finalmente, terminó primero, notó que todos seguían comiendo a su ritmo y decidió empezar con las bebidas. Carraspeó y dio un pequeño golpecito en la mesa. Prepararé el té y el café. ¿Quién quiere qué? Bella parpadeó mirando su plato, luego mirando a Ethan, como si hubiera olvidado que existía por un segundo. Café, fuerte. Té, añadió Cassandre, haciendo un gesto vago hacia los armarios. La manzanilla está por ahí arriba en algún sitio. Daniela, apenas audible, murmuró, igual que Cassie. Ahora mismo, dijo Ethan, lanzando un par de pistolas de dedos a la mesa antes de recoger su plato usado y dirigirse a la pequeña cocina. Era más fácil moverse y hacer algo que dejar que la niebla del enfrentamiento de la mañana los ahogara. Esperaba que, trayendo su propia inercia a la habitación, hubiera alguna esperanza de animar a las chicas a sentirse un poco mejor. Cualquier cosa era mejor que quedarse dándole vueltas a estas alturas. Ethan se tomó su tiempo, demasiado tiempo, la verdad, rebuscando en los armarios para encontrar suficientes tazas para los 4. Después, pasó un minuto o dos más hasta que encontró la tetera. Luego, solo quedaba mirar fijamente la cocina de inducción de Cassandre. Tenía la mala suerte de que no fuera Genielectroluz, o que las anotaciones en la cocina estaban en cirílico, y tuvo que mirar por encima del hombro de vez en cuando para asegurarse de que las hermanas no le vieran luchando por hervir maldita agua. Finalmente, tras unas cuantas miradas sospechosas de las hermanas cuando la cocina pitó en protesta 5 veces de más, la tetera empezó a hervir, dejando a Ethan la siguiente búsqueda del tesoro, encontrar el maldito té y café. Por muy práctica que fuera Cassandre, esperaba que estuvieran al alcance de la mano. En casa, él y Mia nunca tenían las latas de bebida lejos. La idea era que deberías poder preparar tu bebida reconfortante, ya sea té, café o cacao, en cualquier momento, o con resaca, o en mitad de la noche. Aparentemente, a Cassandre le gustaban sus encimeras ordenadas y ordenadas, sin desorden. Así que tuvo que revisar los armarios uno a uno, hasta encontrar las latas en el armario más alto, fuera de alcance. Ethan entrecerró los ojos, maldiciendo mentalmente la altura tiránica de la cocina de Cassandre. Ni siquiera era bajo. De hecho, tenía un par de centímetros sobre Cassandre. Era porque podía volar, algún tipo de medida preventiva para evitar que las criadas o Moroai se recorran su alijo personal. Se puso de puntillas, moviendo los dedos mientras golpeaban el nivel superior del armario. Solo un poco más, quizá un pequeño salto, y Ethan. La voz de Bella se hizo audible desde la mesa. Sí, Ethan gruñó, manteniendo las yemas de los dedos rozando las estanterías, sin querer ceder ni un centímetro. ¿Qué pasa, Bella? Una risa leve, pero Ethan no estaba seguro si era de Bella o de alguna de sus hermanas, cuando preguntó, ¿quieres que te eches una mano? Ethan miró hacia atrás, con una rodilla a medio camino de subir al mostrador y romper todos los cristales dentro de su envergadura. Bella ya estaba a medio camino de ponerse de pie, con los labios apretados de una forma que sugería que las latas de allí arriba valían más que su dignidad. Cassandre ya se estaba dándose la mano a la cara, como si ver a Ethan derrotado por un armario fuera demasiado patético incluso para ella. Daniela, en cambio, observaba con concentración como si esa fuera la parte más interesante de su mañana. Lo tengo, insistió Ethan, dando un pequeño brinco y solo logrando empujar el bote más profundo en la estantería. Se preparó, exhaló y lanzó un último rebote, con los dedos bien abiertos. Atrapó el borde de una lata, que se le escapó de las manos de inmediato, sonriéndole en la cara antes de lanzarse al fregadero con un estruendoso estruendo metálico. Joder, Ethan chilló, solo para que algo más blando, quizá una bolsa de hierbas, cayera sobre su cabeza antes de resbalar al suelo. Apenas se contuvo antes de poder abrir la barbilla sobre la encimera. Le hormigueaba la nariz, y estaba seguro de que llevaría una mancha roja allí durante 1 o 2 horas. Entonces, el silencio se rompió tras él, una risa húmeda, probablemente Daniela, seguida del gemido más dolorido imaginable de Cassandre. Bella, por favor, ayúdale a beber la manzanilla antes de que haga un lío. Bella contuvo una risita propia,
acercándose a la encimera mientras Iten recogía avergonzado la lata de café abollada del fregadero. Con un rápido giro del enjambre de moscas, Bella se acercó, devolvió las bolsas de especias y sacó la lata de hojas de té. Las dejó con cuidado en la encimera y luchó contra la sonrisa burlona que se le asomaba en la cara. Suave, murmuró. Sí, sí, dijo Iten, sonriendo tímidamente y apresuradamente echando pozos de café en los filtros, pensando que haría pequeños pour-overs para él y para Bella. Ella le observó desde la encimera un momento más mientras preparaba los infundedores de té. Por un segundo, Iten pensó que estaba a salvo, hasta que la tetera chilló y se apresuró a la cocina, donde intentó y falló en apagar el calor. Murmuró entre dientes, cogiendo la tetera y dirigiéndose a los infusores de té. Espera, dijo Bella, con la voz subiendo un tono. Cassandre chasqueó la lengua en voz alta, casi al mismo tiempo. Cosa de hombre, si echas agua hirviendo ahí, vas a cocinar la mitad del maldito sabor, siseó, levantándose de un salto y acortando la distancia a pasos rápidos. Iten se quedó paralizado, con el pico suspendido sobre el borde de la taza, luego dejó la tetera lentamente a un lado antes de que Cassandre pudiera darle un golpe en la cabeza. Daniela también estaba de pie ahora, conteniendo sus risitas mientras se acercaba a la cocina para cortar la luz. Los pozos también son un poco excesivos, añadió Bella en un susurro, usando una cucharadita para volver a meter un poco de café en la lata. Dije fuerte, no, pólvora fuerte. Iten levantó las manos en señal de rendición mientras las tres hermanas entraban en la cocina al unísono para evitar que cometiera más crímenes contra la cafeína. No era su intención, pero de alguna manera había conseguido convertir el agua hirviendo en un ejercicio de trabajo en equipo que rivalizaba con su etapa de hornear musenisi. Daniela se encargó de las tazas olfateando cada una antes de enjuagarlas de verdad, luego secándolas y alineándolas para la segunda toma. Bella medía el café con precisión quirúrgica, colocando los filtros mientras que Cassandre agitaba el agua en la tetera, esperando a que la temperatura bajara. Luego, cuando Cassandre y Bella empezaron a debatir el momento óptimo para infusionar el té y Daniela tiró de la manga de la primera para preguntar si guardaba galletas en la gama de la cocina, Iten encontró consuelo en la unidad restaurada. Aún no estaban fuera de peligro, pero al menos aquí, chocando brazos y codos en la cocina, estaban juntos. Dios mío, exhaló Daniela, con los ojos abiertos bajo la luz azul. Iten, ¿dónde ha estado esto toda nuestra vida? Iten intentó no soltar una carcajada mientras se inclinaba sobre su pad para apoyar la barbilla en su hombro, su camisa húmeda por el pelo recién duchado. Aunque no lo creas, Dani, esa tecnología tiene como 20 años de anticuación. El duque había incluido antes una Game Boy Advance y un cartucho de Tetris Words, nada menos, como regalo sobre las almohadas, puffs y el calefactor portátil. El duque había descrito el Tetris como si fuera una droga recreativa, algo así como calmar los nervios, reprogramar el cerebro y optimizar la forma mental. Iten no discutió. Había pasado suficiente tiempo en la casa Baker trabajando en los puzzles más jodidos que existe, y esos fueron de alguna manera sus momentos más zen de esa noche. Aunque igual de probable, todo era un experimento social del duque, para ver lo rápido que el trío de mujeres bichos se destrozaba entre sí por el tiempo en pantalla de una Game Boy. Difícil de decir. ¿De verdad?, preguntó Daniela, con asombro en la voz, los ojos pegados a la pequeña exhibición como si contuviera los secretos del universo. Después del desayuno, todos se tomaron una hora para refrescarse y reunirse de nuevo en el campo de tiro. Con la cafeína colectiva en pleno efecto, Iten sacó la pequeña consola en lugar de dejar que todos se acomodaran para otra ronda de mirar el calefactor en silencio hasta que un ladrillo suelto del techo derribó a alguien. Daniela, con su inclinación hacia todo lo contemporáneo, fue la primera en morder. Tras una breve demostración de Iten, tomó el dispositivo en sus manos y se puso manos a la obra. Lo que a Daniela le faltaba en estrategia, desde luego lo compensaba con entusiasmo. Jugó al Tetris como si intentara participar en una especie de combate por el campeonato mundial. Apenas pasaba un segundo entre apilar y girar, no era realmente eficiente, pero por desgracia y soltaba un suspiro de alegría cada vez que se despejaban, o soltaba un no, si se encerraba. Bella observaba desde el sofá, envuelto en una de sus sudaderas recién lavadas. Se cepillaba el pelo recién seco, ofreciendo consejos de vez en cuando, que Daniela, la energía de su hermana pequeña en el auge, ignoraba con un rápido «estoy concentrada». Cassandre estaba sentada a un pub de distancia, tumbada boca abajo,
con el pelo húmedo esparcido en mechens oscuros sobre la espalda de la sudadera. Apoyó la barbilla en los brazos cruzados con el aire de quien se resiste a la diversión por principio. Pero cada vez que Daniela gritaba o se movía en el pub con un baile alegre, los labios de Cassandre se movían en un leve salto, y Ethan pensaba que ella prestaba más atención que nadie. Aguantó quizá 30 minutos antes de ofrecerse a ayudar, lo que significaba arrebatar la Game Boy y superar a Daniela en menos de 2 minutos. Daniela lo tomó con naturalidad, dejándose caer junto a Cassandre y reaccionando a cada uno de los movimientos de Cassandre con niveles de decibelios que antes reservaban para sus opiniones sobre la nomenclatura de la biblioteca. Si Cassandre tenía un talento para cualquier cosa competitiva, Daniela tenía igual aptitud para narrar pequeñas TILS rotativas como si fuera una imagen real y fascinante. Les habría dicho que podrían tener futuro en los esports tanto como jugadores como comentaristas, pero solo podía lanzar tantas referencias por encima de sus cabezas. Tras varios tira y aflillos, en los que Daniela y Cassandre se intensificaron, ambas dudando de las habilidades de Tetris de la otra, la Game Boy acabó cayendo ante Bella. Lo consideró como si hubiera venido del espacio exterior, cuando en realidad solo había venido del contenedor de liquidación del duque. Pulsó la cruceta con esa misma precisión meticulosa que daba a todo lo demás, captando los controles mientras las formas que caían se acumulaban con un ocio agonizante. Ethan observaba con gran interés, fijándose en cómo tarareaba al girar una pieza, considerando su gran plan. No tenía el hermoso caos de Daniela ni la eficiencia despiadada de Cassandre. Bella planificaba sus bloques y filas con antelación, quizá incluso calculando las probabilidades en su cabeza mientras avanzaba. Colocaba las piezas a niveles alarmantes y esperaba, y cuando llegaba la pieza perfecta, la encajaba, limpiando la mitad de la pantalla de un solo golpe. Se permitía la sonrisa más breve y discreta antes de ponerse manos a la obra en su siguiente hazaña arquitectónica. Era más adorable de lo que debería ser. Las horas después del desayuno pasaron en ese extraño bajón, ahora más ligero, interrumpido por los efectos metálicos de la Game Boy o el tintinear de las tazas cuando alguien rellenaba sus bebidas. El desgaste de la mañana combinado con el calor de la calefacción hacía que las chicas se pusieran aún más letárgicas y se preguntaba si era algo biológico único de ellas o si simplemente era un buen y viejo confort de la vida. Dormían siestas de vez en cuando, en el sofá, en las mantas y puffs, de vez en cuando con un enredo de pelo rojo o rubio en la cara. Ethan se conformó con ser lo que las chicas necesitaran que fuera mientras se descongelaban, ya fuera reposabrazos o traer aperitivos, de los cuales hubo una visita a la cocina a por cereales, como pidió Daniela. El ambiente aún no era cálido, pero las chicas cruzaban a la parte del después en la que se dieron cuenta de que el mundo no se había acabado, y que quizá aún se hiciera algo de los pedazos que quedaban. Mientras la Game Boy cargaba en la esquina, Cassandre se tomó la libertad de abrir uno de los muebles de acero, declarando, «Venid, hermanas, liberemos un poco de vapor». Ethan no estaba seguro de que las emociones volátiles y las armas de fuego se mezclaran especialmente bien. La experiencia directa les dijo que no era así, pero tampoco iba a decírselo a Cassandre. Simplemente le siguió y añadió, «Oye, la primera regla de la seguridad con armas no es divertirse. Solo quiero dejarlo claro». «Sí», gruñó Cassandre mientras sacaba algunos recipientes de pistola, «la primera regla en realidad es no ser idiota, que Ethan ya ha violado». Ethan puso los ojos en blanco, recogiendo cajas de 9 milímetros del armario. Cogió un montón de orejeras antes de responder con ironía, «La primera regla también puede ser no disparar a tus amigos. Es decir, yo, el único en esta sala que no es a prueba de balas». Bella le dio una palmada en el abdomen, haciéndole un puchero. «Mi pobre, blandito y tierno hombre», canturreó, frunciendo el ceño para dar efecto. «No te preocupes. Tendremos cuidado con tu suave carne de hombre». «No soy blando», tartamudeó Ethan, pero las chicas ya se reían ayudando a Cassandre a llevar cosas a los callejones. Repartió gafas de seguridad mientras Cassandre repasaba el protocolo de campo con esa diligencia característica que te hacía pensar que se dedicaba a esto. Mientras ella daba una charla a Bella y Daniela sobre los detalles de la seguridad, él colocaba los blancos, primero más cerca, antes de volver al lado seguro del separador. Con protección para oídos y ojos puesta, Cassandre instruyó a los dos, disparando unas cuantas balas hacia el campo de tiro, llenando el aire con el mordisco agudo de la pólvora quemada. Para Daniela, era su primera vez, y se notaba en la forma en que se estremecía entre cada disparo, a pesar del mismo entusiasmo que mostraba en cada actividad.
El primer disparo fue alto. El segundo sonó en algún lugar a la derecha. Un tercero rebotó en el marco objetivo. El cuarto perforó el blanco de papel, y ella se rió a carcajadas, ya buscando una estrella dorada de su profesor mientras llamaba, casi. ¿Lo has visto? Bella estaba más temblorosa mientras que Sandre la hacía pasar por los movimientos. Si Ethan recordaba bien, Bella había repasado lo básico gracias a Nickel hace tantos años. Pero desde entonces, su última vez que manejó un arma fue cuando se escapó del Castillo para encontrarse con Karl Heisenberg. Su carruaje se había quedado atascado en el barro de camino de vuelta y tuvo que defenderlo de licántropos junto a su pequeño grupo de escolta. Los ojos de Ethan se posaron en los pálidos antebrazos de Bella, escaneando la impresión fantasmal de marcas irregulares de garras, apenas visibles sobre una vena azul. Se mantuvo cerca, una mano apoyada en su hombro mientras que Sandre, con una paciencia poco natural, se aseguraba de que Bella estuviera lista antes de empezar a apretar el gatillo. Una ronda, luego 2, 3 y más, decente, salvo por el grupo amplio por sus manos inestables. Mientras Daniela practicaba cargar otro cargador dijo con un comentario, ¿sabes? Asintió hacia su objetivo que iba destrozando constantemente. Si este es el tipo de daño que Redfield y sus hombres pueden hacer, me sorprende que aún no haya eliminado a todos los licántropos del valle. Ethan se quedó paralizado un segundo, su propio pulgar deslizándose sobre una bala de 9 milímetros que encajaba en un cargador. Fue la primera mención en toda la mañana hacia algo remotamente externa, y esto se acercaba al territorio de Miranda y Lady Dimitrescu. Miró con cautela a Daniela, que frunció el ceño pensativa, pero parecía estable por lo demás. Ilumíname, Ethan, intervino Cassandre, apoyando la cadera en la mesa, limpiando su lemi. ¿Qué tipo de equipo usan tus ex amigos? Esto, agitó la pistola para enfatizar, no es nada, ¿verdad? Ethan exhaló, mirando a cada una de las hermanas, fijándose en Bella, irónicamente la única que había puesto un pie fuera del castillo en el último mes. Según Ethan recordaba del breve informe de Bella, la única razón por la que Chris no había limpiado el valle era que el escuadrón estaba disperso y en plena guerrilla, sin mencionar que su atención parecía estar en localizar el laboratorio de Miranda para un ataque limpio. En inferioridad numérica como estaban, no arriesgaban un reconocimiento que pudiera causar bajas. El manual era más bisturí, menos mazo. Tras un momento, respondió, sí, la última vez que miré tenían un poder de fuego serio. Ethan hizo un gesto con las manos, una donde estaría una empuñadura de pistola y la otra sobre una empuñadura imaginaria de combate. Rifles, ametralladoras ligeras, rifles de francotirador, lo que pudiera conseguir para hacer el trabajo. Un encogimiento de hombros, explosivos. Danny no se equivoca, los licántropos son duros, pero con el equipo que solían llevar los chicos, resopló, los licántropos no tienen ninguna oportunidad. Cassandre dejó que el deslizamiento del Lenny se adelantara, el agudo clic metal contra metal cortando el aire. Empujó la pistola sobre la encimera hacia Ethan. ¿Y las mascotas más resistentes de Miranda, como el Barcolasi? En su día, uno de nuestros viejos amigos tuvo que vaciar un papasa entero para derribar uno. Ethan entrecerró los ojos y repitió, papapa. Cassandre agitó la mano, una de esas viejas subfusiles soviéticas. Ah, sí. Podía imaginarse a uno de esos reliquias luchando contra esos lobos enormes y sobredimensionados. Ethan reflexionó sobre sus palabras, recordando a Chris y su doctrina de sobrepreparación y sobrematanza para sobrevivir a cada encuentro. El escuadrón Lobo Sabueso no se juega. Si esperaban que algo pudiera sobrevivir a un enfrentamiento estándar, ya tenían algo preparado por defecto. Le daba acúfeno solo de recordarlo. Hubo un ejercicio de invierno que hicimos cerca del Batsman. Como un simulacro de contención en condiciones de blanco, con munición real. Nuestro artillero, John, llevaba esos proyectiles especiales. No SAP, tenían la punta explosiva, como un chasquido después del impacto. Convierte el interior en sopa. Daniela frunció el ceño. Eso suena desordenado. Lo fue, Ethan casi se rió, pero correspondió a su gesto de dolor. Estuve semanas limpiando gel balístico de mi pelo. Una pausa, y miró a cada una de las hermanas, captando el ceño fruncido de Bella, sin duda dándole vueltas a su visita a la fábrica de Heisenberg. No sé si todavía tienen ese tipo de armamento aquí fuera. Conociendo a Chris, si no tiene acceso a rondas caras y lujosas, tiene algo más bajo la manga. Él es minucioso. Cassandre esbozó una sonrisa sin humor. ¿Crees que deberíamos esperar un asedio en cualquier momento?
¿O está contento de mirar desde los árboles con sus hombres de montaña? Iten sabía que Cassandra estaba haciendo una broma irónica, pero no tenía ni idea. Había estado tan centrado en no estropear el extraño y desordenado día a día del ecosistema del castillo. El mundo se había reducido a un punto, la pequeña Rose y estas 3 mujeres. Ni siquiera recordaba de memoria cuántos días habían pasado desde la última vez que el Dran de Chris había recorrido esos pasillos. Después de haber codificado en Morse que el laboratorio de Miranda estaba bajo la aldea, ya habría esperado algo directo. El hecho de que aún no hubieran arrancado puertas de sus bisagras significaba que la propina que había dado, aparentemente, no era suficiente. Sinceramente, ¿qué tan difícil era encontrar el laboratorio de una sola loca bajo un pueblo miserable y desolado? Daniela soltó su propia risa sarcástica. Oh, no te preocupes, hermana, si Redfield llama a la puerta, la madre Sansa nos defenderá. Cassandra lanzó una vaina de latón a Daniela, que se agachó. Por favor, son aún más frágiles que los licántropos. Me sorprende que funcionen como centinelas en absoluto. Quiero decir, entiendo que tienen alas, y eso les permite proteger el tejado, pero, señaló los blancos de papel con pimienta, difícilmente ofrecerían una resistencia significativa a Redfield. Para ser justos, interrumpió Bella, dando un golpecito en la pistola que tenía en la mano, con el cañón apuntando hacia el campo. Según Carl, la verdadera función de los AMSE no es luchar. Al parecer, son exploradores. Algún tipo de conexión con el Moho, dijo, levantando un hombro. Permite que Miranda o Madre vean algún recuerdo de lo que un Samak había percibido. Eso era nuevo. Iten se pellizcó el puente de la nariz. Tu madre no podría haberle pedido a Heisenberg que instalara cámaras de seguridad. O, ya sabes, cualquier cosa que no sea un cadáver con alas. No se hablan, ¿recuerdas? Replicó Bella con falsa seriedad. Derecha. Así que, mejor usa cadáveres alados para vigilancia. Solo otro día más en este lugar maldito. La imagen vívida de Chris le golpeó brevemente. El capitán corpulento, acurrucado con John, Diane, Emily, Rolando y Charlie en una tienda helada, con el nombre de Miranda escrito en la nieve y subrayado. Se imaginaba la palabra, Samak, garabateada junto a vigilancia, y a Chris haciendo todos los gestos silenciosos que conocía el hombre para ordenar al escuadrón sabueso lobo que o pasara desapercibido o matara a todo lo que pudiera verlos. Dada la cantidad de armas biológicas que azotaban la aldea, Iten supuso que tenía sentido que Chris y los demás tuvieran que cazar con precaución. No querrían que el peso completo del retorcido ejército de Miranda descendiera sobre ellos, todo porque un cadáver volador los vio desde la cima de la aguja más alta del castillo. Su ensimismatización fue interrumpida por el grito de Cassandra del siguiente, seguido de que su mano le empujara para mostrar un buen tiro. Él accedió. Había casi una sensación de normalidad en ello, si la normalidad era estar en un castillo rumano encantado, viendo a tu querida familia adoptiva practicar tiro para resolver su trauma no resuelto. Aún así, por primera vez en horas, nadie parecía al borde de un colapso. Incluso Daniela, que había estado en el momento más bajo, ahora rebotaba sobre la punta de los pies y aplaudía cada vez que rozaba el borde de una silueta de acero. Ya había nombrado a los 3 objetivos más lejanos en honor a sus villanos literarios favoritos, aunque Iten, tan inculto como era, solo reconoció a uno cuando Daniela susurró, «Toma esto, Sauren», antes de apretar el guetilo. Horas después, con todos medio dispersos, alguien finalmente hizo referencia a la discusión de la mañana. Cassandra estaba sentada a la mesa, con las armas despojadas en el campo y la varilla de limpieza en la mano. Estaba moviendo el cañón de una pistola cuando comenzó, estaba pensando. Iten levantó la vista, medio tendido sobre un pub con Bella parcialmente sentada en su regazo mientras hojeaba la copia de El Hobbit de Cassandra. Le apartó algunos mechens de pelo rubio de la cara, apoyó la barbilla en su hombro y preguntó sobre qué. Cassandra miró a Daniela, que la miró de vuelta, con la boca llena de cornflakes, Game Boy en la mano, ya ni siquiera fingía ayudar con el mantenimiento del arma. Entonces, Cassandra esbozó una sonrisa en la comisura de los labios. Fue solo que, raro, ¿sabes? Como madre nos dijo que nos quedáramos y no nos fuéramos, ¿a dónde iríamos? El tiempo sigue siendo letal ahí fuera. Bella dejó el libro sobre su regazo, sujetando su sitio con el dedo. Estoy segura de que no lo dijo literalmente, dijo, suavemente. Probablemente solo quería decir que no quiere que hagamos nada imprudente. Iten se movió, apretando un poco más la cintura de Bella. Ofreció, sí, no supongo que hay, una fuga cálida en nuestro futuro al menos en unas semanas más.
Un fuerte crujido de Daniela, seguido de un trago audible. Sin levantar la vista de la pantalla, preguntó, ¿pero y si fuera literal? ¿A dónde cree que volaremos? Durante un largo momento, nadie respondió. Ethan, por su parte, ni siquiera se imaginaba a las tres hermanas metiendo sus cosas en mochiles atadas a palos y huyendo de casa como en un dibujo animado de principios de los 2000. Su imaginación era mucho más absurda que eso. Lo veo, dijo, dejando que el pensamiento se liberara de su cráneo. Tres hermanas, viajando por Europa, viviendo de la tierra, aterrorizando bed and breakfast desprevenidos. Daniela asomó la cabeza, apretando con fuerza la pequeña consola de mano. ¿Vendrías con nosotros, Ethan? Bella le lanzó una rápida mirada por encima del hombro, luchando por no sonreír, con la ceja levantada en señal de pregunta. La pregunta persistió, más cargada de lo que probablemente Daniela pretendía. Ya llevaba tiempo pensando en ello, como este castillo no era lugar para criar a Rose, por idílicos que fueran algunos días. Ethan se había estado endureciendo mentalmente para la inevitabilidad de que se fuera con Rose, pero no fue hasta aquella noche con Bella, solo hace 2 noches, se dio cuenta que siquiera imaginó alguna permutación de este lío en el que las hermanas también se escaparon. Se permitió preguntarse, solo por un momento, cómo sería esta extraña familia si todos huyeran juntos. Museos de arte, comiendo helado en un banco soleado del parque. Daniela encantando para conseguir un recuerdo gratis en una trampa para turistas. Cassandra intentando, y fallando, no entusiasmarse explorando castillos que habían albergado a los Tudor o a los Habsburgo. Bella, con voz lenta y melosa, explicando la diferencia entre 4 tipos de licor de albaricoque en el jardín de alguna destilería. Rose, siendo mimada por sus 3 nuevas tías, en cada paso del camino. Ethan se encogió de hombros y luego asintió. Sí, iría. Alguien tiene que manteneros a los 3 fuera de la cárcel. Te encantaría. Daniela se dejó llevar, sonriendo y animada. Nos refugiaríamos en granjas vacías hasta que robáramos suficientes bancos para comprar nuestro propio castillo. Resopló, incapaz de contenerse ante la idea completamente desquiciada de Daniela de pasar un buen rato. Casi podía imaginarlo. Un granero casi derrumbado, 3 mujeres adultas discutiendo por una manta robada y un pastel igualmente robado, sabiendo que su gusto colectivo por lo dulce, aunque no le entusiasmaba la idea de los forajidos, sí le gustaba la suavidad de su intención. Como Daniela les estaba recordando a todos que el hogar no era este castillo. Podría ser simplemente un granero ocupado ilegalmente, siempre que su familia estuviera completa. Ni idea de cómo algo remotamente suave y pacífico podía salir de este desastre absoluto. Sin embargo, era agradable imaginarlo. ¿Volverías a Estados Unidos? ¿Cosa de tío?, preguntó Cassandra, frunciendo el ceño concentrada mientras enhebraba la varilla limpiadora por el cañón de la pistola. Ethan chasqueó la lengua. Disneyland es bastante gay en Los Ángeles, pero todo lo que estuviera en Estados Unidos probablemente le recordaría a Mia. Probablemente querría un cambio de aires. Los documentos de la BSA solían decir que debería dar más pasos. Quizá algún sitio passable con buena comida. No lo he pensado con todo lo que está pasando. ¿Y vosotros? Bella se pasó el pulgar con el libro en el regazo, mientras la otra mano se acariciaba el pelo. Un hogar cálido es una decisión obvia, donde no pasamos más de 1/3 del año encerrados en casa. Las Américas son intrigantes. Un instante, y Bella no levantó la vista, pero el tono soñador en su voz llevaba su imaginación, y Ethan pudo verla imaginando palmeras y costas cuando añadió, los trópicos serían divertidos. Daniela, sin embargo, respondió con facilidad. Quiero ver Japón, especialmente después de que Ethan nos hablara de esos cafés de criadas musculosas. Ethan se atragantó con el aire, habiendo reprimido ya el recuerdo de haber contado accidentalmente a estas 3 mujeres, medio excluidas del mundo moderno, las excentricidades de Japón. Dios, joder, me había olvidado eso. Antes de que Daniela pudiera cavar más su tumba, él giró y carraspeó. ¿Y tú, Cass? ¿Cuál es tu elección? La respuesta de Cassandra no llegó de inmediato. Jugueteó con la pistola, con la mente en otro lugar, antes de secarse las manos con un trapo limpio y apoyar la barbilla en la palma de la mano. No lo sé. Se detuvo, con la mirada fija en un punto lejano. Como dijo Bella, en algún lugar cálido, con mucha luz solar. A un sitio donde nunca más tendríamos que preocuparnos por la nieve. Ethan observaba, su corazón parecía ralentizarse al ritmo de la propia vacilación de Cassandra mientras ella, quizá por primera vez en esta vida, pensaba en una vida más allá de la sangrienta en la que la habían lanzado.
Nunca hemos visto el océano, así que quizá una vista del agua que no sea un lago congelado sería refrescante. Podía ver a Cassandre, taza de té en mano, sentada con una pierna elegantemente cruzada sobre la otra, en un porche con vistas a un río en corriente, o quizá espuma del mar estrellándose sobre una orilla arenosa. Eso, Iten no pudo evitar sonreír mientras decía, suena bien, Cass. Sí, coincidió Bella, dedicándole a Cassandre una sonrisa propia, justo cuando Daniela asentía, con la boca ya rellena de cereales. Un murmullo, y Cassandre se sacudió las manos. Me alegra ver que estamos de acuerdo. Al menos ahora tenemos un plan B por si tenemos que huir del castillo antes de que vuelva madre. Bella se movió contra Iten, girando la cabeza para mirar el reloj, y Iten notó que Cassandre y Daniela hacían lo mismo, solo para llegar a la misma conclusión, casi era la hora de la cena. Lady Dimitrescu esperaba verlos en el comedor. Iten no dijo ni una palabra. Sus ojos se dirigieron a las tres hermanas, cada una haciendo su propia microevasión de la realidad. Daniela se concentró en su Tetris como si su vida dependiera de ello. Cassandre volvió a montar la pistola. Bella deslizó suavemente una uña en miniatura sobre las páginas de El Habit. Prácticamente podía sentir la estática acumulándose en la sala, la forma en que todos se preocupaban y se preocupaban por sus propios pensamientos, aunque sus manos estuvieran ocupadas. Señaló tímidamente lo obvio, para que al menos pudieran decidir juntos. Se hace tarde, chicos. Un bufido de Cassandre, y se frotó la palma contra la cara mientras decía, si está siendo tan generosa como dice que lo intenta, entendería si necesitáramos esta noche para nosotros solos. Daniela gruñó en señal de acuerdo, picoteando con el pulgar la cruceta direccional de la Game Boy con casi violencia. Creo que sería más grosero aparecer y estar de morros toda la noche. Quizá no deberíamos. Un pequeño sonido patético sonó desde la partida de Tetris de Daniela, lo que la hizo poner los ojos en blanco, dejando caer el dispositivo sobre su regazo mientras se desplomaba hacia adelante. Prefiero simplemente, quédate aquí, quizá dibujar, o algo así, o coge algunos libros de la biblioteca. Iten podía entender perfectamente la espiral de los dos hacia la comodidad. No les culpaba. Todo el día había sido como exprimir una fregona tras una inundación, y la cena haría que la fregona volviera a meter la fregona en el meollo de la situación. Desde la seguridad de la cocina, el calefactor y sus tontas risas compartidas, hasta enfrentarse a su madre una vez más. Una parte de Iten estaba instintivamente inclinada a decirles que se quedaran. Habían sobrevivido al bombardeo de la mañana, se habían deshecho por las costuras, se habían cosido y la segunda ronda se acercaba. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca salió nada de evitar tus problemas. Aunque tu problema fuera una noble de casi 2 metros con habilidades perentels cuestionables. Bella respiró hondo, uno grande. Cuando la sopló lentamente, se apartó del regazo de Iten, apoyándose en su hombro mientras se ponía de pie a toda su altura. Sacudiendo sus mallas, Bella miró a Cassandre y Daniela. Hermanas, escuchadme. Sé que hoy ha sido insoportable. Su voz salió lo suficientemente firme, incluso mientras sus manos se entrelazaban frente a ella. Pero creo que sería un error no ir. Daniela acunó la Game Boy contra su pecho, girándose en el asiento para mirar a Bella. De verdad que no creo que me apetezca, Bella, no después de todo eso. Bella esbozó una sonrisa comprensiva y se unió a los dos en la mesa. Le pasó los dedos por el pelo y dijo, sé que no es fácil volver a enfrentarla. Ninguno de nosotros quiere, pero... Se mordió el labio inferior y luego lo soltó. Mira, ni siquiera tenemos que perdonarla. Hoy no. Todavía no, pero deberíamos enfrentarnos a ella, porque si no es ahora, ¿cuándo? No creo que ocultarse sea el mensaje que queremos transmitir, no si queremos que nos tome en serio. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas de nuevo con esa forma desgarradoramente insondable que tenía. ¿De verdad crees que deberíamos? Sí, dijo Bella, apretándole el hombro antes de mirar directamente a Cassandre. Solo es que te muestres la cara, casi, nada más. No le debemos nada, claro. Pero nos debemos algo de respeto propio, no somos cobardes. La mandíbula de Cassandre se tensó más de lo habitual, como si estuviera pensando en lanzar la pistola a medio montar contra la pared. Luego, resopló, vale, solo no esperes que esté sonriendo ahí arriba. Daniela levantó la vista, sus ojos se movían entre sus dos hermanos antes de volver a fijarse en Bella. Ella asintió una vez, frunciendo el ceño suavemente, pero lo consiguió, vale.
Iten sintió que se desenrollaba, un extraño orgullo ya burbujeando en su pecho al ver a Bella liderando la manada y haciendo lo que había que hacer. Cuando ella miró por encima del hombro, ya fuera para comprobar su reacción o si él había estado escuchando, él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Vea por ella, cariño. Su nariz se arrugó de nuevo ante ese pequeño apodo, pero no se rehuyó hasta que Cassandra hizo un pequeño sonido de ergadas detrás de ella, y Daniela estalló en carcajadas, olvidando de repente su inminente cita para cenar en favor de alguna broma entre hermanas. Queridos, dijo Lady Dimitrescu en un suspiro, de pie junto a la cabecera de la mesa mientras Bella y sus hermanos entraban en el comedor. Su madre esbozó una sonrisa tímida. Me alegro de que hayas venido. Bella se obligó a mantener la compostura un segundo más. Había pasado todo el camino ensayando como parecer imperturbable. Pisa con cuidado. No te toques tanto el pelo. No encorvas los hombros. Pero cuando cruzaron el umbral, viendo a su madre de pie y esperando, y no solo sentada expectante en el asiento principal, Bella tuvo que replantearse. Su madre estaba menos serena que su habitual expresión de cenar después del trabajo. Su palidez natural estaba fuera, sin polvo, el pintalabios rojo sangre ausente. Su pelo ya estaba libre del habitual moño severo, cayendo suelto por la espalda. Fue la memoria muscular la que atrajo a Bella, arrastrando los pies hasta su asiento habitual, mientras sus hermanas la seguían. Cassandra se encogió de hombros mientras subía la silla, ya erizada. Daniela evitó todo contacto visual, trepando a su asiento asignado. Solo entonces Lady Dimitrescu tomó asiento en la cabecera de la mesa, su silla haciendo un rasguño poco característico al deslizarse hacia ella. La mesa estaba, quizá por primera vez, vacía de la habitual botella fría de Sanguinis Virginis, lo cual era casi risible si el trauma familiar era todo lo que hacía falta para que su madre dejara el alcohol. El resto de la mesa seguía prácticamente sin cambios, salvo por los cuencos y platos vacíos no preparados, como solían hacer las criadas. Un guiso contundente aquí, y una barra gigante de pan allí hacían que las comidas no difirieran de lo que los sirvientes preparaban sin orden. Los propios sirvientes, notó Bella, estaban ausentes. Ella y sus hermanas habían pasado junto a las criadas en la cocina, ya trabajando duro limpiando para la noche, y sin embargo ninguna atendía la mesa del comedor como de costumbre. Si su madre intentaba proyectar una zona de privacidad, o simplemente quería menos testigos para la próxima despedida del castillo, Bella no podía decirlo. Permíteme simplemente. Lady Dimitrescu respiró hondo, se puso en pie y alcanzó el cuenco de servir en el centro. Sirvió el guiso, llenando primero el cuenco de Bella, luego el de Cassandra y finalmente el de Daniela, dándole a la más pequeña una pequeña ración extra de nata agria sobre su cuenco. Bella no recordaba ninguna comida en esa mesa que empezara con su madre sirviendo. Quería llamar a todo esto una actuación, un pequeño espectáculo para demostrar cuánto deseaba su madre expiar. Pero había una total falta de espectáculo. Los movimientos de Lady Dimitrescu eran lentos y temblorosos. Sin ensayar, 2 manchas frescas de estofado manchaban el camino de mesa en las primeras bolas. Nadie habló. Después de que su madre diera su primer bocado, Cassandra fue la siguiente. Sopló su primera cucharada y empezó a tragársela como si comer más rápido pudiera acortar la noche. Daniela no era tan, cuestionablemente, estratégica, ella picaba en su comida, lanzando miradas furtivas a su madre, quizá esperando a que pasara algo malo. Bella intentó no darle demasiada importancia. Sopló en su cuchara, inhaló el olor terroso y a casa del guiso y comió. Se preguntaba si Iten estaría imaginando los peores escenarios posibles. Quizá más llanto, o incluso cuchillos volando, si se imaginaba el máximo drama. Pero nada de eso ocurrió. Era tan silenciosamente normal que Bella se fijaba en los detalles más pequeños alrededor de la mesa. El silencio, sin las respiraciones ansiosas y los corazones acelerados de las criadas. La obsesiva costumbre de Daniela de secarse la barbilla cada 2 bocados, para asegurarse de que no estaba haciendo un desastre. La forma en que su madre le llenaba el agua constantemente, como si no estuviera acostumbrada a no tener vino a mano. ¿Qué os parece unas vacaciones, chicas? Lady Dimitrescu rompió el silencio, la pregunta tan alejada de sus habituales intentos de charla en la mesa que los 3 levantaron la vista. La pregunta quedó suspendida en el aire, mezclándose con el aroma a setas y caldo. Por un momento, Bella pensó que quizá había oído mal, pero una mirada a sus hermanas reveló que ellas estaban igual de incrédulas. Unas vacaciones de este maldito pueblo de sangre y muerte, y del resto del Valle Encantado. ¿Era este su intento de sacar a los demás de la neblina de esta mañana?
El temblor en la mano de Lady Dimitrescu mientras hacía rodar su copa de vino entre los dedos insinuaba que podría estar hablando en serio. Bella parpadeó y contuvo la respiración, dejando pasar unos segundos más antes de preguntar, madre, solo para darle la oportunidad de explicar. Lady Dimitrescu mantuvo la mirada fija en su copa, dejando que la condensación se acumulara sobre el camino de mesa. Su voz subió a una frecuencia suave que Bella apenas reconoció. Chicas, nunca habéis salido del valle. Y, bueno, yo tampoco, no desde que llegué. Hoy me he dado cuenta de que quizás he estado. Fallo en mostraros a los tres cuánto mundo existe realmente. Todo este asunto con Miranda y Redfield, Lady Dimitrescu se detuvo, con los labios entreabiertos como si intentara contenerse. Bueno, me ha hecho pensar. Hay lugares más cálidos que este valle. Dios sabe que no he hecho lo suficiente para mostrarte nada de esto. El silencio colgaba allí, casi como una trampa, desafiando a uno de los dos a caer en ello. Bella y sus hermanas intercambiaron miradas, esperando que la Uti,